Hoy básicamente vamos a hablar de medios de transporte que efectivamente son de medio largo recorrido, porque nos vamos a centrar en el entorno ferroviario y también en el entorno aéreo. Y para ello contamos con tres personas que cada una desde su ámbito de formación y especialización nos van a intentar acercar a estos entornos, sobre todo en lo que se refiere a la accesibilidad a los medios de transporte y la facilitación al conjunto de los ciudadanos a los medios de transporte. Para ello contamos, en primer lugar, voy a hacer ahora una breve introducción y luego, si les parece, cada vez que vayan a intervenir cada uno de ellos, ya me extiendo un poquito más en su currículum. Contamos para ello con Nuria Aparicio Fernández y con Francisco Javier Esquinas Ferreo de Renfe Viajeros, de Renfe Viajeros, de Renfe para todos nosotros. Y también contamos con Luis Puente. Luis Puente va a ser el primero en intervenir en esta mesa y Luis es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, por lo tanto está en su casa, ¿no? Es doctor en Ciencia y Tecnología Informática por la Universidad Carlos III de Madrid y tiene experiencia en la empresa privada en I+D+I, por ejemplo en Ceselsa, hoy Indra, en el ámbito de radares, en Husan SA, telefonía, en Hispano Radio Marítima, en Ingeniería de Sistemas Navales, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la Dirección General para la Sociedad de la Información, como consultoría TIC, y en los últimos años como profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Luis Puente es investigador en el campo de la biometría y del proceso del habla y actualmente es responsable del área del procesamiento de la voz en el Centro Español para Subtitulado y Audiodescripción, el CESIA, y en concreto es responsable técnico del proyecto Pasaje, que es el que nos va a presentar. Decir que este proyecto se realiza en el marco de la colaboración entre la Cátedra EATS y la Fundación ADECO y el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, el CESIA. Luis, tienes la palabra. Gracias, Ángel. Pese a lo que pone ahora mismo en la pantalla, que lo acabo de ver, no soy Belén Ruiz Mezcua, soy Luis Puente. Belén excusa su participación aquí porque ha surgido el nombramiento de la directora general, de la secretaria de Estado de Sanidad, que soy, y ha tenido que asistir a ese evento. El CESIA es un centro dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad que tiene que encomienda la labor de promocionar la accesibilidad a los medios audiovisuales. El Estado le hace esa encomienda para que haga promoción de esos elementos. Aparece en las leyes, tendré que leer, en la Ley 27/2007, dedicada a la lengua de signos, en la 55/207, la 55/2007, que es la ley del cine, donde se regula su actividad como centro certificador de la calidad de la audiodescripción en el cine. En el Real Decreto 1000/2003, donde se modifica el estatuto para permitir su gestión. En el CESIA participan todos los actores vinculados a la discapacidad auditiva y visual, como son el Real Patronato sobre Discapacidad, el Ministerio de Sanidad, las entidades que representan a las personas con discapacidad, el CIRME, el CENSE, FIAPAS y la ONCE. Y recibimos la encomienda de atender a todos los eventos que implican discapacidad o diferenciación en la capacidad de acceso de las personas con discapacidad a los eventos públicos. Y entendemos que la discapacidad sensorial no solo se presenta en un grupo cerrado de personas, sino que todos, en algún momento, en alguna instancia, en algunas circunstancias y sobre todo en algunos periodos de nuestra vida, somos o ciegos o somos sordos. Con este objetivo promueve y despliega con ello servicios de apoyo a la comunicación audiovisual y también realiza actividades liderando proyectos de investigación y de innovación en las múltiples actividades vinculadas a la accesibilidad, teniendo actividades en investigación, en formación, en normalización y certificación, en concienciación social, en colaboración con la industria
instituciones públicas y centros de investigación, cosa que nos ha traído aquí hoy, y en la difusión de los logros que se consiguen en ello. En este marco, la Universidad Carlos III llega en octubre del 2012 a un acuerdo con Fundación ADECO y EADS, hoy Airbus Military, para la constitución de una cátedra que se denominó Cátedra para la Integración Laboral de las Personas con Discapacidad en Entornos Aeronáuticos, y cuyos objetivos era facilitar la incorporación laboral y la accesibilidad en estos medios. Con este ámbito se diseñaron dos proyectos de desarrollo. Uno es Meeting, que pretende presentar una transcripción automática en las salas de reuniones de trabajo en las que existan medios de videoconferencia. Y el que vamos a hablar un poquito más en detalle, que es Pasaje, que pretende presentar la transcripción automática dentro de la aeronave de las instrucciones que la tripulación da al pasaje. Podemos imaginar un escenario en el que en una emergencia aeronáutica el comandante de la aeronave quiera dar instrucciones a la tripulación sobre cómo tiene que comportarse a partir de ese momento. El caso de las personas con discapacidad auditiva no llegaría a esa información. Lo que pasa es que suelen ir acompañadas de personas que le podrían hacer esa transcripción. El problema es que no veo a esas personas con la templanza suficiente como para traducir correctamente una información en caso de emergencia. Así que necesitábamos poder transmitir textualmente y presentarlo delante de la pantalla de la persona con discapacidad auditiva la información en formato subtítulo, tal y como estamos acostumbrados a verlos en los cines y en las televisiones. Para ello, podemos imaginarnos tres tipos de mensajes que se transmiten. Los mensajes predefinidos, como son los mensajes relativos a la seguridad aeronáutica, que los vemos todos con las azafatas haciendo esos gestos resultan tan cómicos, que esos no presentan ningún problema porque pueden ser transcritos por el sistema de entretenimiento del avión y pueden ser, en postproducción de ese vídeo que se nos suele poner, pueden ser subtitulados. El problema radica en los mensajes que pueden ser estándares, pero que contienen información variable, para lo cual hemos desarrollado un sistema que identifica a qué tipo de mensaje y rellena los textos como si fuera un formulario a partir de la voz del habla que ha producido la tripulación. Pero el problema más acuciante es que cuando esos mensajes no tienen ningún estándar previsto. Entonces tenemos que utilizar sistemas de reconocimiento del locutor, de reconocimiento del habla, para obtener unas transcripciones en directo de las órdenes que da la tripulación al pasaje. Para eso utilizamos motores de reconocimiento del locutor, haciendo una detección de la aparición de la señal vocal, haciendo el reconocimiento del habla y generando unos subtítulos en formato normalizado para que sean presentables bien en el sistema de entretenimiento de la aeronave, en las pantallas de televisión que tienen algunos aviones, o en dispositivos móviles que la compañía aérea podría colocar en los asientos de las personas que necesitaran este tipo de servicio. Aunque se ha desarrollado este proyecto en base a Dragon Natural Speaking, la filosofía ha sido desarrollarla con independencia del motor, de modo que la compañía aérea pudiera hacer uso del motor de reconocimiento que mejor le funcione, limitaciones que suelen venir impuestas por el idioma o básicamente por la variedad lingüística que utiliza su tripulación. Este proyecto ya está prácticamente concluido. Como vemos en la tabla, especificación, arquitectura, diseño y construcción y pruebas de laboratorio ya se han realizado y estamos pendientes de realizar esas mismas pruebas a bordo de un avión en escenarios reales. Necesitamos ahora, lo que nos queda es concluir estas pruebas, como hemos dicho, hacer las pruebas con usuarios con discapacidad. El problema está en la disponibilidad de las personas y de los aviones simultáneos, y poder aplicar en algún futuro estos tipos de desarrollo a otros medios de transporte, como podrían ser el tren, el metro o algún otro. Creo que he sido suficientemente breve. Muy bien.
Si les parece, dejaremos las preguntas para el final y así, sin solución de continuidad, contaremos con la participación, con la intervención de Nuria Aparicio Fernández. Nuria es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Comenzó su carrera profesional en Fundosa Social Consulting, en la Fundación 11, en el Departamento de Administración y Gestión de Personal. Posteriormente trabajó durante varios años como abogado en el despacho Uría y Menéndez. En el año 2007 se incorporó en Renfe Operadora en diferentes departamentos relacionados con la accesibilidad, como jefe de atención y de calidad, y actualmente como jefe de accesibilidad y de relaciones con instituciones en la Dirección de Comercial y Marketing de Renfe. Nuria, tienes la palabra. Muy bien, buenas tardes. La Fundación Social Tecnológica por invitarnos y gracias a los asistentes por venir a escucharnos. Renfe, en el ámbito de la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación, viene prestando una serie de medidas siempre de cara a facilitar el ciclo de viaje de todos los clientes. En un principio, cuando se creó el servicio Atendo, que es un servicio de asistencia y atención a personas con movilidad reducida, se creó una oficina central de atención especializada. Esta oficina, aparte de coordinar este servicio de asistencia que presta este servicio en 156 estaciones en España, lo que hace es proporcionar la información a los viajeros con movilidad reducida sobre las prestaciones de accesibilidad que se prestan tanto en las estaciones como en los trenes, como en el acceso al tren. Además, gestiona las reclamaciones y las incidencias relacionadas con estos viajeros y coordina también las incidencias y emergencias que puedan surgir en este servicio. Para facilitar la información y la comunicación de estos viajeros, se creó esta oficina y se dotó a la oficina de diferentes medios, como son un DTS, fax, bucles de inducción magnética. El personal sabe lengua de signos española, con lo cual en un momento dado se puede establecer una videointerpretación puntualmente si alguna persona lo necesita. Asimismo, tiene folletos en diferentes formatos. Por ejemplo, en la página web, en formato audio, está colgada la guía sobre el servicio de atención y asistencia y todas las características que se necesitan para solicitarlo. Posteriormente se hizo un diagnóstico de la accesibilidad del ciclo de vida del viajero para ver a todos aquellos fallos que seguían existiendo en la accesibilidad a las tecnologías de la información y de la comunicación. En este diagnóstico se hizo un análisis exhaustivo de todos los canales, sistemas, servicios que actualmente presta Renfe a todos los viajeros para ver cómo se podía mejorar su accesibilidad. Por otro lado, se tuvo en cuenta tanto el conocimiento de los usuarios como el conocimiento de los responsables de cada fase del viaje, así como de los expertos en accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación. Y con todo esto se llegó a una serie de proyectos y soluciones que Renfe actualmente está aplicando. Entre ellos, pues, se está dotando a los centros de atención, centros de servicios y salas club de bucles de inducción magnética para personas que tienen implantes cocleares o audífonos. También se está mejorando la accesibilidad de las máquinas expendedoras de billetes y se está transfiriendo parte de la información que consideramos más relevante al dispositivo móvil del usuario. Entre ello, pues se están desarrollando diferentes aplicaciones. Y ahora mi compañero Javier os va a hablar de la aplicación de horarios.
Antes de que comience Javier, le presento brevemente. Francisco Javier Esquinas Férreo, es licenciado en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Comenzó su carrera profesional, su vida profesional, trabajando en el sector editorial y docente, para posteriormente comenzar a trabajar en el campo de la tecnología en empresas como Unisys y AT&T. En el año 88 se incorpora a Renfe, pasando por diversos departamentos, siempre relacionados con la tecnología, y en la actualidad es el responsable de desarrollo de aplicaciones móviles dentro de la jefatura de tecnología de Renfe Viajeros. Muy bien. Muchas gracias, Ángel, por la presentación. Me gustaría, en primer lugar, agradecer desde la jefatura de área de tecnología de mi empresa, de Renfe Viajeros, la invitación a este tercer encuentro sobre responsabilidad social tecnológica, que estoy seguro que acabará siendo un referente del sector, y por supuesto también felicitar a la organización por este evento. Yo les voy a hablar en mi presentación, que intentaré que sea breve también, sobre el APP de horarios de Renfe Viajeros. Pero primero me gustaría hablarles brevemente sobre cuál es nuestro concepto de la tecnología en la jefatura de área en la que yo me encuentro. Básicamente nosotros creemos que la tecnología debe tener dos características, que deben ser, primera, la universalidad y segunda, la usabilidad. Universalidad en el sentido de que, bueno, de que el mayor colectivo, el mayor número de personas y de colectivos puedan acceder a ellas, y la usabilidad en el sentido de que sea sencilla, de que sea cómoda, agradable, fácil de usar, intuitiva, es decir, lo que básicamente conocemos todos por usabilidad, que es un concepto que ahora está de moda. Si me permiten ustedes, me gustaría comentarles dos momentos en la historia reciente de la tecnología en el que estos dos conceptos demostraron su importancia. El primero lo fecharía en el año 1981, en el que IBM presenta el IBM PC, lo que conocemos como ordenador personal, que supuso en ese momento una verdadera revolución y, sobre todo, democratizó la tecnología. Yo no sé si ustedes se acuerdan en aquellos momentos, pero la tecnología la hacían las grandes corporaciones, los grandes bancos, con sus enormes mainframes, sus hosts. IBM, con el estándar que propuso junto con Microsoft, que llega hasta nuestros días, pues posibilitó que gracias a ello las personas normales y corrientes podamos hacer tecnología desde nuestra casa, con nuestro portátil o nuestro PC de escritorio. Ese fue el primer momento, yo creo, básico, que demuestra lo que es el concepto de universalidad. Y otro momento que yo creo que más reciente, que es crítico en la historia reciente de la tecnología, fue en el año 2007. En el año 2007, el que en aquel momento era el CEO de Apple, Steve Jobs, presenta un dispositivo, en aquel momento desconocido para todo el mundo, que era el iPhone. Independientemente de nuestras filias y nuestras fobias hacia Apple y hacia sus dispositivos, lo que es cierto es que ese dispositivo marcó lo que era el concepto de usabilidad para todos. Es decir, era un dispositivo que, comparado con los que había en aquellos momentos, estaba a años luz. Tanto fue así que el margen que dejó para que otras empresas hicieran otro tipo de tecnología móvil fue realmente estrecho. De hecho, la única empresa que supo ver lo que estaba ocurriendo en aquel momento fue Google, que automáticamente cambió el paso a los dispositivos que estaba en aquel momento analizando y que básicamente eran una continuación de los que había, y enseguida empezó a trabajar en Android, pues hasta llegar hasta el sistema operativo que conocemos hoy en día y que realmente funciona bien. Otras empresas no tuvieron la misma suerte, ni fueron por ese camino tan estrecho que comento, y ya lo saben ustedes, pues, ¿qué les puedo decir de lo que está pasando con BlackBerry o de lo que está pasando con Microsoft y su Windows Phone, que al final perdieron 2 años, sobre todo Microsoft, en el tema de la tecnología de dispositivos móviles. Bueno, desde ese momento hasta la actualidad, pues la tecnología basada en los dispositivos móviles pues ha llegado prácticamente a todos los colectivos. Pero tanto ha sido así que ha hecho que las empresas hayamos tenido que cambiar los canales de comunicación habituales con nuestros clientes.
Por supuesto, antes el canal fundamental era la página web. Ahora los clientes lo que piden, luego lo desarrollaré un poquito más, es que comunicarse con nosotros, en concreto con Renfe Viajeros, a través de una aplicación móvil con la que poder hacer el ciclo completo del viaje, es decir, búsqueda, compra y que puedan llevar el billete en el móvil para atravesar nuestros dispositivos de entrada. Además, si ha habido un colectivo especialmente beneficiado por todas estas tecnologías móviles, pues realmente, sin duda, ha sido el del viajero de ocio, el viajero profesional, ocasional o habitual, que dispone ahora en sus dispositivos pues, de unas tecnologías que quieren que les diga, geolocalización, búsquedas inteligentes de horarios, contrastes de opiniones de otros viajeros sobre restaurantes, hoteles, tarjetas de embarque en el móvil, NFC, que posiblemente salga luego, consultas de horarios en tiempo real mediante TAP NFC en marquesinas de autobuses. Y estas solo son algunas de las herramientas de las que dispone el viajero del siglo XXI en su smartphone, que es un ordenador de máxima potencia en el mínimo espacio posible. Bueno, en este contexto que les quería introducir es en el que hemos desarrollado en nuestro departamento la app de Renfe Horarios que les voy a presentar. Intentaré ser muy breve para que luego tengamos un turno de preguntas rápido. Bueno, ¿qué necesitamos para manejar una app móvil, en concreto la nuestra? Pues esto ilustra el concepto de usabilidad que les decía antes, el dedo o la voz, no necesitamos más. ¿Cuál ha sido la relación tradicional del cliente con Renfe? Bueno, pues si se fijan en el apartado que pone ayer y hoy, la relación que existía entre un cliente con nosotros estaba mediatizada por un montón de intermediarios, valga la redundancia. Había agencias de viaje, había páginas web, había teléfonos, había máquinas de check-in, en fin, un montón de dispositivos para lograr lo mismo, que era que el viajero fuera con nosotros. ¿Qué es lo que nos pide el viajero de hoy en día, el viajero del siglo XXI? Bueno, pues básicamente lo que nos pide es relacionarse con nosotros a través de un dispositivo móvil, a través de un smartphone o a través de una tablet. Y quiere hacer además el ciclo completo del viaje a través de ese dispositivo. Es decir, quiere comprar el billete en su smartphone, esté donde esté, y además quiere atravesar nuestros cerramientos, sean de cercanías o de largo recorrido o AVE, con su propio dispositivo. Por supuesto, al final, la tecnología, si para algo tiene que servir, es para hacernos la vida más sencilla y devolvernos más tiempo para hacer las cosas que realmente queremos, que desde luego entiendo que no es comprar billetes con Renfe. Principios de diseño de la aplicación, bueno, voy a ir rápido. Debe servir para usuarios ocasionales y habituales, es decir, la aplicación debe estar, o creemos que está, lo suficientemente bien diseñada para que el usuario ocasional encuentre el horario que busca rápidamente, pero debe tener el suficiente valor como para que un usuario intensivo pueda utilizarla y sacarle muchísimo más partido que uno que entra muy ocasionalmente. En este sentido, pues debe ser parametrizable, con favoritos, etc. Luego lo veremos un poco más. Desde luego no debe esperar a ser preguntada, es decir, nosotros desde Renfe Viajero debemos ser capaces de cualquier incidencia que surja, mandársela en ese momento al cliente para que pueda decidir qué es lo que va a hacer con su viaje, porque es dueño de ese tiempo, y además de esa forma le podremos ayudar a organizarse de la forma que él estime oportuno. Pero esta información que le mandamos, lo que en la tecnología móvil se llaman las notificaciones push, no debe ser de forma anárquica, sino segmentada a los favoritos, a los gustos que tenga ese cliente, es decir, a las estaciones, líneas, itinerarios que haya seleccionado ese cliente y en las que haya ocurrido ese incidente. Por supuesto, debe ofrecer cuanta más información mejor y asimismo aprovechar el potencial tecnológico del dispositivo, pues que les comentaba antes, geolocalización, realidad aumentada y en general, sobre todo, facilitar la experiencia. Bueno, ¿en qué entornos hemos desarrollado nuestra aplicación de Renfe Horarios? Pues en todos. Yo creo que hay poco bajo el sol después de esto. Está desde luego en iOS,
está desde luego en Android, está en BlackBerry, tanto en BlackBerry OS como en Z10, y hay una versión específica para dispositivos iPad, teniendo en cuenta sus características especiales de tamaño, resolución, etc. Existe también la versión para Windows 8 de escritorio y próximamente aparecerá también una versión para Windows Phone 8. Todas estas versiones han sido fruto de la colaboración de Renfe Viajeros con las principales empresas del sector, con Apple, con Samsung, con BlackBerry y con Microsoft, ¿de acuerdo? Voy a hablar un poquito sobre la versión iPhone de la aplicación para que veamos unos cuantos pantallazos. Bueno, es una aplicación gratuita. Bueno, los pantallazos que he puesto en esta presentación son realmente de la versión de cercanías. En abril subiremos ya a los Market la versión que tiene la funcionalidad de todos los servicios de AVE, media distancia y FEBE. Pero ya les digo que estos pantallazos son de cercanías. Bueno, la aplicación lo primero que pide es activar la geolocalización, pidiendo permiso al usuario. El menú de configuración, la taskbar del dispositivo iOS, es configurable por el usuario para que aquellas opciones que use más intensivamente estén más a mano, como les comentaba antes. Y luego presenta los datos del viaje. A partir de una selección de un origen y un destino, pues presenta todas las circulaciones programadas, no en tiempo real, programadas que hay con las características que hayamos seleccionado. Esas son las circulaciones que aparecen para ese trayecto, por ejemplo, entre Badalona y Garraf. Luego aparece también el precio de los billetes sencillos con un botón que nos lleva ya a la página web para consultar otros precios que ya no sean la tarifa general. Y luego también aparecen los transbordos si el itinerario que hemos buscado lo requiere. También en los núcleos en los que disponemos de la información aparece la vía por la que sale el tren. Bueno, más información que proporcionamos a nuestros clientes. La geolocalización de las estaciones cercanas al dispositivo. Luego aquí es importante, se pueden parametrizar los favoritos y uno de los objetos que puede seleccionar un cliente, un usuario como favorito, es la estación. La estación lleva emparejados una serie de servicios, como pueden ser metro, como pueden ser autobuses, como pueden ser ascensores. Por ejemplo, que seguro que esto Nuria está pensando en ello, en el caso de que una determinada estación presentara un problema, por ejemplo, con los ascensores, nuestra plataforma de mensajería, Informa, podría mandar una notificación push a todos los dispositivos cuyo favorito tenga esa estación, informándole del evento, para que, comentaba antes, pues tome decisiones con respecto a su viaje. También mostramos la geolocalización en los mapas geográficos, tanto de Google Maps como de Maps de Apple, y la identificación por núcleo con la conexión Informa que les hablaba antes. Los avisos pueden ser de diferentes tipos y, desde luego, los más interesantes, bueno, promociones, etcétera, desde luego los más interesantes son los relacionados con las incidencias del servicio. Si ven en la pantalla de la derecha del todo, en la estación de Pasaya, pues aparece un numerito y abajo en la taskbar indicando que esa estación tiene una notificación sobre un evento que ha ocurrido en ella. Entrando en el detalle ya veríamos qué es exactamente lo que pasa. Y luego, por supuesto, pues la parte típica de ponerse en contacto con nosotros para remitirnos dudas, errores, cuestiones, etcétera. Me gusta acabar mis presentaciones siempre con esta frase del maestro Saramago. La aplicación se puede descargar a partir de ese QR y, desde luego, agradecerles a todos su atención. Muchas gracias. Muy bien. Algunos nos hemos quedado con ganas de que nos leas la última frase, porque la frase de Saramago, porque algunos no la han podido ver. La pongo entonces. El viaje no acaba nunca, solo los viajeros acaban, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien. Muchas gracias. ¿El viaje del elefante? Muy bien.
Bueno, pues esta primera parte de este bloque ha terminado y ahora comienza la parte más interesante, que son sus preguntas, sus intervenciones. No sé si hay alguna pregunta por parte de alguno de los asistentes. ¿Sí? ¿Empezamos? Sí. Gracias. Buenas tardes y buenas tardes por vuestra presencia. La pregunta que yo tenía es al respecto de digamos, del coste de la usabilidad y el coste de la accesibilidad, ¿no? También, ¿por qué no hablarlo? También el coste de la seguridad, digamos, usable y accesible, ¿no? Y ahora concreto un poco mejor, ¿no? Pues, por ejemplo, hacer todo lo usables que nos gustaría a los trenes, pues cuesta dinero, sobre todo los trenes viejos, ¿no? Hacer todo lo que desde un punto de vista, yo creo que de equidad, deberían ser accesibles, los trenes, los aviones, las aplicaciones, por ejemplo, pues cuesta dinero y bueno, pues las prioridades económicas pues son diferentes según quien a lo mejor decida en qué se invierte, ¿no? O en qué se gastan. Entonces quería preguntaros más específicamente a Renfe, porque entiendo que aquí pues se lo tendría que preguntárselo a Iberia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, también a lo mejor os encontráis con ese reto, ¿no? Quería preguntar pues cómo se aborda ese problema de casi de priorizar, ¿no? Desde el punto de vista de la responsabilidad social tecnológica, ¿no? Pues por ejemplo, una tontería, ¿no? Uno dice, bueno, pues hemos hecho la aplicación para iPhone y para Android, porque son las dos plataformas pues más dominantes, ¿no? Pero no es universal, porque hay otras, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues uno ha priorizado por las dominantes, pero los que tienen otras plataformas, pues también son viajeros, ¿no? O por ejemplo, con el tema de las estaciones, ¿no? O de los trenes, ¿no? Y dices, pues es que hemos llegado a donde hemos podido, pero todos sabemos que nos gustaría llegar a más, ¿no? Y entonces, pues me parece que es un tema complejo y desconozco cómo se aborda esa dificultad, ¿no? de no poder hacer todo lo que uno quisiera o siente que debiera hacer, ¿no? Sí. Gracias. Sí, yo si quieres te contesto desde la parte de la tecnología, Nuria, que conteste desde la parte de las inversiones. Claro, sí, los desarrollos de aplicaciones para dispositivos móviles son muy costosos, Si además al desarrollo típico, habitual y conocido le añades que intente ser accesible, desde luego cuesta muchísimo más, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Ni siquiera digo que nuestra aplicación sea 100% accesible, porque sería mentira. Y es un poco el ejemplo de lo que estoy comentando ahora, de la complicación que tiene hacerlo. Nosotros lo que sí hemos intentado es ir de menos a más. Renfe es una empresa pública, bueno, o lo fue hasta el 31 de diciembre. Entonces, nosotros lo que sí tenemos claro es una vocación de servicio global a los clientes. Y entendemos, por supuesto, que no todo el mundo, concretando, tiene un iPhone ni un dispositivo Android. Por eso, incluso hemos hecho la aplicación en plataformas que creemos que son muy minoritarias ahora mismo, y cada vez menos, de hecho, como son, por ejemplo, las BlackBerry Z10. Eso, una empresa pública que desde luego tiene que tener mucho cuidado con lo que se gasta el dinero, tiene que justificarlo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, porque es que no hay otro método, es buscar los mejores partners. Y en el caso en concreto de BlackBerry, que yo creo que es paradigmático, pues lo que hicimos fue trabajar con ellos para que financiaran la aplicación, desde luego, a cambio de publicidad en este caso. Y con otros partners, pues soluciones muy similares, con Samsung, con Microsoft, etcétera. Menos con Apple, que bueno, juega en otra división totalmente diferente, pero al final lo que hemos intentado hacer desde la jefatura de tecnología es que todo ese gasto
modestamente no redunde, desde luego, en las arcas del erario público, que bastante mal andan. Pues en cuanto a la accesibilidad, y por lo que yo creo que se tienen en cuenta varios factores. Independientemente de que Renfe es una empresa comprometida con la accesibilidad y el diseño para todos los viajeros, porque nosotros pensamos que la accesibilidad no solo beneficia a unos cuantos, como podemos ser las personas con una diversidad funcional, una discapacidad, sino que beneficia en general a todos los viajeros. Y partiendo de esto, se tiene en cuenta, desde luego, que todo lo que sea nuevo, tanto en estaciones como en trenes, desde un inicio sea completamente accesible, porque luego siempre el tratar de añadir o de arreglar, además de que es más caro, no queda igual de bien. Y luego, pues en función de la disponibilidad presupuestaria y, por supuesto, de las obligaciones legales, que existen numerosas ya regulaciones que tienen unos plazos y que planifican un poco aquello que tienes que ir cumpliendo, ¿no?, en determinado momento. Es un poco quizá los factores que se van teniendo en cuenta. No te puedo hablar desde el punto de vista de las operadoras de pasajeros. He tenido contacto con Airbus y he visto su problemática técnica. Hay una cosa que me gusta decir a mí mucho, a veces aburro diciéndola, es que si la tecnología está disponible, es injusto que la tecnología no se use para dar servicio a los ciudadanos. Y como decía nuestra compañera, la accesibilidad no solo va a mejorar la vida de las personas con discapacidad, porque como he dicho en mi presentación, todos en algún momento de nuestra vida pasamos por etapas de discapacidad, temporal o completa. El estado del arte está como está. Yo que conozco más el tema del procesamiento del habla, el estado del arte está suficientemente bien como para atender a las necesidades. Otro problema es el estado de la técnica. La inversión necesaria para conseguir buenos modelos de locutor que nos permitan un reconocimiento del habla razonable son muy altos. Por ejemplo, tenemos el caso de DieSpeech, que lo conocemos a través de Google, del WhatsApp, que funciona bastante bien. Los rumores dicen que tiene 100.000 horas de entrenamiento en cada idioma. La herramienta que utilizamos nosotros para pasaje utiliza 4.000. Los investigadores llegamos a tener 4 horas para hacer nuestros trabajos. Evidentemente no podemos dar aplicación directa a eso. Necesitamos una inversión fuerte en la generación de esos modelos, que no es un trabajo tecnológicamente desafiante, ¿vale? Es grabar audios y poner a alguien a etiquetar esos audios para enumerar las transcripciones, pero es un montón de horas de trabajo necesarias. Google ha optado por, aprovechando las primeras instancias, grabar todo lo que intentaba decirle a la gente y poner a alguien a transcribirlo, y así tiene 100.000 horas por idioma y tiene unas tasas de recogimiento más que aceptables. Pero el otro problema es cuando se planifican inversiones tecnológicas que no tienen en cuenta un futuro de accesibilidad. Con lo cual, cuando se les plantea, por ley o por necesidad, rehacer todos sus desarrollos para incluir la accesibilidad, lo vemos como una imposibilidad económica importante, que era lo que seguía comentando nuestra compañera. Entonces yo creo que también es cierto, apoyando a mis patrocinadores, que Airbus y Adecco han apostado por tener en cuenta estas consideraciones en sus desarrollos y por eso nos han pedido que estudiáramos la viabilidad de esta vía. Pues es de agradecer que haya empresas como vosotros, como Airbus y como supongo que algunas otras más, que apuesten ya pensando en esa accesibilidad, aunque hoy por hoy no sea una realidad. Sí. Ahora. Yo tenía una consulta enlazando con las conferencias que ha habido esta mañana, que hablaban bastante sobre privacidad y, digamos, la gestión que hacíamos de cara al usuario. Según iba hablando, creo que era Javier, perdón, que decía que la aplicación de Renfe era muy parametrizable por el usuario y demás.
¿Renfe ha pensado en la privacidad del usuario? Es enlazando con lo de esta mañana, porque era una reflexión que me había quedado, lo había comentado la moderadora de la mesa de la primera conferencia, que ella se asustaba mucho por cuando accedía a una página web con las cookies, los navegadores y demás, y ahora retomamos el tema. ¿Hasta dónde ha llegado la privacidad en la aplicación de Renfe? Y si en el caso de Pasaje también hay algo similar, pues el comentario de Luis. Gracias. Vamos a ver, si te tengo que contestar rápidamente acerca de la privacidad, si la respetamos, la respuesta es que sí, por supuesto. Yo en ningún momento te he hablado de la página web, que a lo mejor quizá podría ser más susceptible. Esto es la aplicación móvil. En ningún momento, te aseguro, tenemos ninguna información que vincule a la persona física que utiliza el dispositivo con sus favoritos, que es lo que sí almacenamos. No tenemos ninguna información ni sabemos nada de ella. Es más, no queremos. Y un poco abundando además en esta idea, yo creo que hay pocas empresas en España que utilicen tan poco la publicidad para dirigirse a sus clientes de forma personal como Renfe. No creo que haya mucha gente que pueda decir que su buzón de correo está lleno de correos de Renfe. Yo siempre lo digo, Renfe es una empresa que el tema de la publicidad lo tiene realmente bajo mínimos. Podríamos hacer campañas mucho más agresivas porque tenemos muchísima más información. Te llega, si estás suscrito al programa de fidelización, te llega a final de mes un correo diciéndote tu saldo con puntos. Eso es todo. Entonces, en concreto, la aplicación, nada. La privacidad es total. No, además, Android y Google y Apple en las últimas versiones de sus sistemas operativos están haciendo que el tracking de los dispositivos sea muchísimo más complicado. Pero, vamos, te quiero decir, es igual, nosotros no hacemos ningún tipo de tracking. Simplemente el usuario tiene sus favoritos segmentados y nosotros lo único que hacemos es, en base a una incidencia, enviar esa información a los dispositivos móviles que les ocurra eso. Pero no hacemos ningún data mining con esa información. Yo, mientras van llevando el micrófono al preguntante, simplemente querría hacer un comentario respecto de la pregunta anterior, ¿no? La valoración de los costes-beneficios respecto de la introducción de técnicas o medios, ¿no?, que garantizan la accesibilidad, en este caso a los medios de transporte. Y pensemos que en los medios de transporte no solo nos tenemos que fijar en el elemento móvil, ¿no?, también en las estaciones, ¿no?, en los accesos, etcétera, a estos medios, ¿no? Yo creo que después del esfuerzo legislativo y reglamentario que se acometió en las pasadas legislaturas, yo creo que hoy nos encontramos en un escenario normativo en el cual quizás esta disquisición ya no nos la debiéramos de plantear. Es una obligación más de las que se contienen, por ejemplo, a la hora de hacer el diseño o garantizar el acceso a edificios públicos o al transporte público, y a partir de ahí son costes inherentes a la prestación en este caso, del servicio, y por lo tanto yo creo que agraciadamente, al menos en nuestro país ya estamos en una posición en la que podemos decir que estos costes son parte integrante del conjunto de la prestación del servicio o de la construcción de una determinada infraestructura que facilita el acceso a este servicio, ¿no? ¿La pregunta? Sí, buenas tardes. Para Iberia, un par de cuestiones. La primera, no sé si usted está muy enterado de estos temas, ¿cómo está la accesibilidad desde el punto de vista físico? Digamos, no lo conozco y me gustaría saberlo, pues para personas ciegas o para personas en silla de ruedas al tema de los aviones. Me gustaría saber un poquito cómo está ese tema. Y luego la otra tiene que ver con el anuncio que creo que ha hecho Iberia hace poco de que, no sé si es ya, por lo menos en los vuelos nacionales, se va a permitir el uso de dispositivos incluso en despegue y aterrizaje en modo avión. Entonces, si eso va a permitir, pues no sé, algún tipo nuevo de aplicaciones o desde luego de soluciones tecnológicas para apoyo a las personas con dificultades o con discapacidad. Siento no poder contestar la pregunta porque no soy de Iberia. Soy del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, una rata de laboratorio básicamente.
Así que siento no poder contestar a la pregunta. Yo lo único que sí podría decir, pero estoy seguro que un ingeniero lo diría y lo explicaría muchísimo mejor que yo, ¿no? Yo muchas veces, y ya de paso me presento, porque llevamos compartiendo aquí un buen rato y actúo de moderador, pero yo no me he presentado, o sea que No te conocemos. probablemente, excepto alguna amiga y amigo que están en la sala, pues, bueno, yo soy Ángel García Castillejo, soy abogado, en la actualidad Mel Abogados, y hasta hace relativamente pocas fechas consejero en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Y hace 2 años o 3 años aproximadamente tuvimos que resolver en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones las autorizaciones para comunicaciones móviles en aeronaves, las cuales, bueno, pues ya están disponibles. Bueno, como decía Luis, está disponible. Otra cosa es que efectivamente existe la tecnología, existe la facilidad. Otra cosa es que ese servicio se ponga en manos del conjunto de los usuarios, ¿no? Pero en relación con la posibilidad de utilizar en modo avión, yo muchas veces preguntaba, ¿y por qué la prohibición, ¿no?, de utilizar teléfonos móviles en los aviones, ¿no? Hasta que alguien me explicó que dice, no, el problema no es un teléfono móvil, ¿no?, en un avión. El problema es que cuando un teléfono móvil está encendido y no encuentra una estación base, empieza a emitir, y cada vez con más potencia, porque va buscando una estación base que no encuentra. Si eso lo multiplicamos por 300 dispositivos que cada vez van incrementando su potencia para intentar encontrar una estación base que no encuentran porque estás a X kilómetros de altura, pues claro, al final puede afectar a los equipos de la electrónica del avión, ¿no? Por lo tanto, por lo visto, está más que justificado la prohibición del uso de dispositivos móviles en los aviones, y me imagino que se habrá diseñado algún mecanismo técnico, ¿no?, para blindar, para proteger los sistemas, ¿no? Ahí a lo mejor Luis sí que puede añadir algo. Hace tiempo, tú comentabas que trabajé en CSELS en su momento, hace tiempo estaba resuelto el tema. El tema no es tanto la interferencia como el riesgo que supone. No nos estamos jugando el que nos saltemos un semáforo o que se nos pinche una rueda. No, estamos jugando 300 vidas. Entonces, los límites son más ajustados por el riesgo que se supone. Existen buses muy protegidos contra el ruido que son los que se montan en aviónica específicamente, que pueden protegernos contra ese ruido. Pero el riesgo es muy alto. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Sí, por ahí, no veo por la cámara. Sí. A ver. Hola. Sí, bueno, yo le quería preguntar a la persona que viene de Renfe, y bueno, también a Iberia, sobre la accesibilidad de su página web y sobre si algún día piensan cumplir la ley que les obliga, como ha comentado alguien antes, en España tenemos un marco normativo muy elaborado sobre accesibilidad web, que desde el año 2008 obligaría, bueno, sí obliga, lo siento, me pongo nervioso, No te preocupes. obliga a que estas empresas cumplan con la accesibilidad en su nivel AA, y esto pues sigue así desde entonces, no se cumple. Entre otras cosas, se han hecho varias denuncias que parece que no llegan a ninguna parte. La Renfe responde que Inteco les está ayudando con la accesibilidad, cuando Inteco hace años que no se dedica a accesibilidad. Entonces, bueno, me gustaría saber cómo está el tema. La página web de Renfe sí que cumple la AA, lo que pasa que sí que es cierto que estamos auditados y tenemos la AA. Sí que es cierto que ahora con la... Sí que es cierto que con el tema del cambio de tarifas, en las nuevas tarifas que Renfe sacó a la venta, se estuvo manipulando el sistema de compra, y hay un determinado tiempo en que las opciones de accesibilidad, por lo visto, se dejaron de funcionar. Bueno. Pero posteriormente se ha ido mejorando, y de hecho actualmente hay en licitación, como tú has dicho que Inteco es verdad que ha desaparecido,
está en licitación para contratar ahora mismo a una empresa para que audite la página web de nuevo y no se vuelva a producir lo mismo que ha pasado con estos cambios. Bueno, me Sí, gustaría... perdón, un momentito al interviniente. No nos vemos porque está el cámara Sí, en medio. perdón. A lo mejor en un Perdona. segundo, así nos podemos Sí. ver las caras. Me Sí. puedo poner de pie si quieres. Perfecto. No, solo dos cuestiones. Sí que le rogaría a usted y al resto del público que cuando alguien esté interviniendo no se le Sí, interrumpa. disculpa, Esto es una cuestión de principio. Sí, sí. Y segundo, en la mesa no hay ningún representante de Iberia porque el representante de Iberia no perdón, ha podido sí. venir y quien ha intervenido es representante de Renfe. A lo mejor de ahí posiblemente la confusión. En todo caso, reitero, por favor, no Sí, sí. se interrumpan en las intervenciones. Sí, bueno, pido disculpas. De todas formas, a ver, un par de aclaraciones. La página web de Renfe no cumple la AA ni de coña, vamos. O sea, ningún usuario ciego es capaz de sacar un billete con esa página web. Hay un problema con unos encabezados que está más que documentado en varios vídeos en Internet y que se mantiene en el tiempo. El último vídeo, por ejemplo, fue de julio de 2012. Dentro de poco se cumplirán 2 años de eso y ese problema persiste. La aplicación móvil, por cierto, tampoco es accesible. ¿Qué más? La auditoría de AA, pues me gustaría ver esa certificación y quién os ha certificado eso, porque desde luego la accesibilidad con teclado es 0. Y por lo demás, bueno, la ley dice que todo producto nuevo tiene que salir ya accesible. O sea, esa excusa de es que los nuevos cambios de tarifas nos han hecho no sé qué, no, es que eso tendría que salir accesible. O sea, me parece bien como excusa, pero no como cumplimiento de la ley. Entonces, bueno, yo... La aplicación hemos estado trabajando con la ONCE para mejorarla y hacerla completamente accesible, que no es totalmente inaccesible, y la página web cumple la AA. Yo estoy de acuerdo contigo en que ha habido un periodo en que no ha sido accesible la compra. No estamos hablando de toda la página web, sino simplemente de la compra. La compra Y igual... también te puedo decir que la ley también exime de cumplir la obligación de que sea accesible cuando se produzcan cambios y tecnológicamente sea imposible. La denuncia está y supongo que, bueno, pues yo tampoco puedo decirte más de lo que te estoy contando. Vale, entiendo que técnicamente a lo mejor no sabes que sí es posible hacerlo accesible, pero... No vamos, te digo que no se puede hacer accesible, digo que hay en ocasiones que el mantener la accesibilidad mientras se hacen determinados cambios tecnológicamente no es posible. No te estoy diciendo que sea imposible hacerla accesible, por supuesto que no lo es. Bien, por no caer en te un estoy- bucle, porque si no sería sí. un círculo vicioso de Que la preguntas. Está clara la intención de respuesta. Renfe, por supuesto, es que sea accesible y que para ello estamos trabajando y ya te estoy comentando que hay una licitación en marcha para volverla a auditar. Sí, ahí, y luego tenemos otra pregunta en la primera fila. Buenas tardes, muchas gracias a todos los asistentes. Buenas tardes, Nuria, y muchas gracias por... Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo creo que aquí en el Congreso, y nosotros no estamos obligados, le sugería a mi amigo y presidente de la asociación, de la fundación, y dije, no tenemos dinero, pero no vamos a vender humo. Vamos a decir, dice, no, la emisión que se va a hacer en streaming no es accesible porque no podemos subtitularla y no podemos audioescribirla. Creo que es más honrado actuar de esa forma y no estamos obligados. Lo que hablas de la ley no es una crítica, porque aquí hay personas con discapacidad y personas sin discapacidad, pero hay compañeros y hay amigos ciegos. Ramón es un experto, no voy a decir de dónde, es un experto en accesibilidad tecnológica y yo hice la ley. El Real Decreto 1494 del 2007 y todo lo de accesibilidad de la Ley de Impulso y Sociedad de la Información, o sea que me la conozco de arriba abajo. De hecho hay párrafos que los redacté yo mismo, lo que tú comentas de cuando la imposibilidad tecnológica no lo permita, eso se hizo exclusivamente pensando en la firma electrónica, que hubo un problema y como las personas ciegas necesitaban un adaptador de tarjeta en aquella época, en el 2007, nunca iba a pasar, evidentemente, había que meter JavaScript, para quien no lo conozca, es una aplicación que no pasa la accesibilidad, impediría... Eso era en el 2007, me estoy refiriendo. En el 2007, entonces nunca llegaría a cumplir la AA y se puso ese eximente. Pero es cierto que cualquier empresa pública, y desde que se aprobó la Ley de Impulso de Sociedad de la Información, insisto, me la conozco porque las hice yo, o sea que obliga a que todas las páginas públicas, y es más, no solo públicas, sino de aquellas empresas privadas que den servicios públicos de especial trascendencia. Y es más,
todas aquellas que cuenten con participación o subvenciones de dinero público, bueno, que sean completamente accesibles. Si son nuevas, desde el inicio, y si no, hay un plazo de adaptación. Entonces, es cierto que yo lo digo en nombre de mis amigos ciegos, no es accesible, pero es más lícito decir, Renfe está trabajando y lo vamos a hacer y estamos comprometidos con ellos, que no ponerse a luchar contra ruedas de molino, ¿no? Pero es que tampoco es decir que la página web de Renfe no es accesible. No es accesible, Nuria, no es accesible. Será una Nuria. parte de la página web de Renfe accesible, que actualmente a lo mejor no... La doble A significa que las personas ciegas no es accesible, pero es mucho más lícito porque yo soy consciente del trabajo que hacéis y de la implicación que tenéis y de la sensibilidad que tenéis, y sé que lo vais a solucionar, pero hoy en día no se puede decir que es accesible porque para personas ciegas con baja visión o con otro tipo de graves limitaciones no puede ser utilizada por ellos para hacer uso de sacar los billetes, consultar información, etcétera. Entonces, yo soy consciente y además alabo el trabajo que hacéis, porque sé perfectamente la sensibilidad que tenéis y la implicación que tenéis, pero lo que no es. Un círculo no es un cuadrado y un cuadrado no es un triángulo. Muchas gracias. Sí, hay una palabra pedida aquí antes, si es breve. Sí, es muy breve. Soy Federico Traspaderne, también colaboro con la Fundación. Bueno, yo solamente una pequeña aclaración. Yo creo que las personas que representan a Renfe en esta mesa tampoco tienen la respuesta corporativa en este sentido, y me hago cargo, y no es ese el tema de ponerle a nadie contra ningún sitio. Yo me gustaría que simplemente os quedarais con el sentimiento de la gente que padece discapacidad, de que es un problema muy serio y que de verdad en lo posible animéis a que se hagan estos cambios para que la web sea accesible, nada más. Bueno, estamos trabajando en ello, ya le hemos dicho que estamos licitando una auditoría. Es lo único que puedo añadir. Muy bien. Aquí en la primera fila, el micrófono. Y con la informática no me llevo mal del todo, aunque quizá no sea la mejor del mundo, y desde luego la página de Renfe a mí no me sirve. Yo no consigo encontrar horarios y no consigo comprar nunca un billete. Yo no pido responsabilidad a las personas que además hacen el esfuerzo de venir aquí y dar la cara, que tienen su esfuerzo, pero creo que es mejor que se lleven el mensaje de la realidad tal como es, para que sabiéndolo la puedan solucionar. Y voy a contar una anécdota ya para ver si echamos unas risas. Fue empezar el servicio Atiendo y coincidir exactamente con empezar yo a tener problemas para viajar sola en Renfe. Algo así como lo siguiente: pues ya usted no la acompaña al tren porque como donde usted se quiere bajar no tengo servicio, pues usted no se puede ir en ese tren. Dices, bueno, pues mire usted, si yo he ido toda la vida, llevo yendo a Játiva ni será de veces. Bueno, espero que eso sí haya mejorado y se lo haya solucionado. Yo últimamente no he tenido ningún problema. Creo que la dificultad radicaba en que asociaban tren accesible con tren con posibilidad de usar plataforma, cosa que para las personas ciegas no es necesaria. Para las personas ciegas, si nos acompañan, podemos viajar en cualquier tren. Aquello nos dio muchas risas, de mucho que hablar. Pero bueno, la voluntad está ahí y yo creo que es bueno. Y luego, Nuria, lo siento mucho decirlo, pero todos los directivos de la ONCE tienen muchas secretarias que les hagan los billetes. Entonces, probablemente, no siempre, a veces sí, pero no siempre van a ser los mejores asesores. Y todo lo que digan desde la ONCE. Pues lo del servicio Atiendo sí que se puede decir que existen diferentes... O sea, es que cuando se solicita el servicio... se solicitan las características o necesidades de la persona, del viajero que va a efectuar el viaje, para precisamente saber si necesita plataforma, si necesita silla de ruedas, si simplemente necesita un acompañamiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, como en todos los servicios, pues supongo que hubo una falta de información, una mala comunicación, o no sé lo que pudo suceder. Y con respecto a la ONCE, pues como nosotros como empresa tenemos que trabajar con organismos que representan a los usuarios que entendemos que se sienten representados por esas organizaciones. Porque tampoco, ya, bueno, yo lo respeto y me parece estupendo, pero no podemos dar voz a cada una de las organizaciones que existen en toda España.
simplemente, pero vamos, que estáis invitadas a través de mi mail o de los formularios que hay en la página web a participar diciendo vuestras quejas y vuestras recomendaciones o sugerencias. Eso llega y se tienen en cuenta, y por supuesto que se os escucha igual, aunque no se sentáis representados. Muy bien. No sé si queda alguna pregunta. Y si no, es el momento ya de la pausa del café. Así que por nuestra parte, muchas gracias por su asistencia y muchas gracias sobre todo a los ponentes que han tenido, desde mi punto de vista, una participación excelente. Muchas gracias. Gracias, Fabián.